Buenos días, Dios les bendiga. Me da gusto poder saludarlos nuevamente aquí al frente. Y siempre compartir la palabra pues es de mucha bendición poder hacerlo. Y el día de hoy vamos a continuar con Lucas, capítulo 23. Y es capítulo 23 del versículo 1 al versículo 12. Y antes de leerlo, les cuento un poquito de este texto o este capítulo que vamos a ver el día de hoy. Nos habla principalmente sobre cuando Jesús es presentado ante Pilato. Y en esta historia nosotros vamos a encontrar algunas características, algunas cosas, pero yo viendo el panorama de esta historia, pensaba o me acordaba mucho de cuando estaba más pequeño. Yo crecí somos 7 hermanos, y me acuerdo que cuando estábamos pequeños, cuando estaba pequeño con mis hermanos, era muy común que cuando hacíamos algo, una travesura o hacíamos algo que mis papás no queríamos que supieran y se enteraban nuestros papás, pues qué era lo que hacíamos, acusábamos al otro, ¿no? Nunca había sido yo. Si había sucedido algo en la casa, habíamos roto algo, había sido mi hermano. En particular, en mi caso, a mí me tocaba compartir cuarto con mis 2 hermanos varones. Y teníamos ahí la litera y teníamos ahí un espejo grande, y yo siempre he sido muy, muy fanático del fútbol y yo me ponía a jugar fútbol adentro del cuarto. Estaba prohibido, pero yo me ponía a jugar ahí. Era incomún y me ponía ahí, y siempre si escuchaban mamá, no, nadie estaba jugando, ¿no? Entonces un día que estábamos ahí, no estaban mis papás, entonces yo estaba jugando un poquito más fuerte con el balón porque no estaban mis papás, y le pego bien duro al balón y rompo el espejo. Sí, no, pues me salgo del cuarto y estoy acá en la sala, llegan mis papás y no, yo todo el día estuve aquí, haber sido mi hermano. Y tendemos a querer siempre ocultar lo que hacemos mal, ¿no? Y malamente una cosa que hacíamos era, bueno, en este caso yo acusé a alguien más. No, yo no sé, yo no vi. O a lo mejor fueron mis hermanos. Y es prácticamente lo que lo que vamos a ver en esta historia. Acusaciones falsas, un juicio en donde Jesús está siendo acusado, pero no solamente, como en mi caso, de algo que puede pasar desapercibido, de algo que, pues que tiene una consecuencia pequeña. En el caso que vamos a ver el día de hoy, es un juicio importante, muy relevante, no solamente para esa época, no solamente para Jesús, sino para toda la historia de la humanidad. Así que les voy a pedir a aquellos que puedan acompañarme, si se pueden poner de pie para leer nuestro texto, solamente por reverencia. Nuestro texto es Lucas, capítulo 23, del versículo 1 al 12. Dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que proviene a la nación y que prohíbe dar tributo a César, que pervierte a la nación, y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él es el mismo Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Vamos a orar. Señor,
El día de hoy queremos poner nuestros corazones en tus manos, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a estar atentos a esta palabra, que esta historia que hemos de escuchar el día de hoy, que hemos de estudiar el día de hoy, nos pueda ayudar a acercarnos más a ti, a poder ver tu obra perfecta, a poder ver tu amor, tu gracia, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser exhortados si así lo necesitamos, pero también a ser animados a través de tu palabra, a poder continuar este camino en el cual nosotros buscamos día a día glorificarte. Ayúdanos si venimos cansados, si venimos distraídos, a poder estar atentos a tu palabra el día de hoy. Disponemos nuestro corazón y mente a escuchar tu palabra, Dios, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Como les mencionaba, esta historia gira en torno a un juicio. Jesús había sido arrestado, lo habíamos visto en los versículos anteriores, y Jesús había sido arrestado y como lo veníamos viendo también en otros versículos, lo que querían los principales sacerdotes, lo que querían los escribas y las principales autoridades judías en ese entonces era matar a Jesús. Esa era su principal intención. Pero si esa era su intención, ¿por qué llevarlo con un juez más? ¿Por qué llevarlo con alguien más y por qué ellos no lo podían juzgar? Entendiendo un poco el contexto y para que podamos saber lo que estaba sucediendo, en el pueblo de Israel en ese entonces, las autoridades judías tenían su autoridad limitada, autoridad legal limitada a ciertas cosas. Un ejemplo, ellos podían castigar o mandar a juicio a personas a que fueran a prisión o que fueran azotados por ciertos cargos o ciertos delitos que ellos hacían. Pero ellos estaban limitados a no poder acusar a alguien de muerte. Esto solamente lo podían hacer los romanos, esta autoridad solamente lo tenían los romanos. Por tanto, si los sacerdotes querían condenar a Jesucristo a muerte, tenían que ser aprobados por los romanos. Ahora, no dudo que ellos muchas veces se hubiesen saltado estos pasos, ¿no? Eran personas ambiciosas que, por lo que vemos en nuestra historia, estaban dispuestos a cualquier cosa para alcanzar su objetivo. Sin embargo, Jesús no era cualquier persona, era una persona que para este entonces de la historia ya era muy conocido. Las personas ya lo seguían, tenía muchos seguidores, muchos discípulos. No era tan fácil deshacerse de él. Por tanto, comienzan a hacer todo un plan para poder cumplir con su objetivo, que era matarle. Y en este plan incluía el poder llevarlo ante las autoridades que sí tenían la autoridad para matarlo. En este caso lo llevan ante Pilato. Y la palabra que aquí utiliza para decir que le estaban acusando no era como la que yo les mencioné en un principio, en la cual yo acusaba a alguien más de mis travesuras o de las cosas que nosotros hacíamos. Eso pudiera ser catalogado a lo mejor como una acusación de un chisme, una mentira. En este caso, la palabra que se utiliza hace referencia a una acusación legal. A Jesucristo no solamente estaban diciendo algún chisme sobre algo que ellos creían que estaba haciendo. Es como cuando a ti te sucede algo como algún robo en tu casa, algún robo en tu carro. No es solamente como que vas y le dices a alguien, me robaron, sino que vas y presentas una acusación legal con las autoridades para que se pueda hacer lo que corresponde. Era precisamente lo que estaban haciendo en ese entonces los sacerdotes, los escribas, el concilio de todas las personas que estaban al frente de la iglesia, que habían arrestado a Jesucristo, de los judíos, estaban acusándole de una manera formal de un caso legal. ¿Y cuáles eran sus acusaciones? Bueno, ellos decían que pervertía la nación, que prohibía dar tributo a César y que él decía que era el rey. Estas tres cosas eran acusaciones serias, aunque eran mentira y todos lo sabemos, eran realmente acusaciones que las autoridades romanas no podían pasar por alto. No era una acusación simple de que estaba robando o estaba haciendo algo que ellos podían tomar cartas en el asunto, sino que la primera acusación, que decía que pervertían la nación, lo pintaban a Jesús o lo ponían a Jesús como un agitador político, como alguien que estaba influyendo en las personas para hacer algún tipo de levantamiento. La segunda acusación, aún más grave para los romanos, que era que prohibía dar tributo a César.
Cuando nosotros mismos vemos que Jesucristo dice, dad a César lo que es de César. Pero ellos le estaban atribuyendo que él le decía a la gente que prohibiera hacer eso. Y si hay algo que a los gobiernos no les gusta es que no paguen los impuestos. Entonces era realmente también una acusación muy fuerte. También decían que Jesucristo se autoproclamaba rey. Con esto también, pues, lo ponían en una postura en donde lo podían ver como un traidor o un usurpador que quería tomar el lugar del emperador romano. Entonces, todas las acusaciones que le estaban haciendo a Jesucristo eran de manera legal, con un cargo que podía ser condenado a muerte. En ese entonces también los romanos, cuando determinaban que alguien merecía la muerte, no era solamente alguien que había robado o alguien que había hecho algún otro cargo, algún otro delito, sino que tenían que ser delitos graves de este nivel del que se le estaban acusando a Jesucristo. Entonces vemos que realmente los fariseos estaban realmente ellos comprometidos con su causa de poder acusar a Jesús. ¿Hasta qué punto ellos estaban tan comprometidos con poder acusar a Jesucristo que estaban dispuestos a mentir de esta manera? Ellos estaban dispuestos a acusarles de cosas que solamente hacía falta preguntar a personas que habían estado con él, personas que habían escuchado sus predicaciones, sus enseñanzas, para darse cuenta que eran totalmente falsas. El problema que ellos tenían realmente era que a la persona que ellos estaban acusando de los delitos que estaban acusando, realmente pues era una persona inocente. Tan inocente era Jesús y tan difícil era poder comprobar estas acusaciones que Pilato, después de escucharlo, dice: ningún delito hay en este hombre. Lo que me parece increíble de esta situación es que Pilato no era alguien bueno, no era alguien justo. Las historias o lo que encontramos acerca de la vida de Pilato o de sus juicios, tampoco encontramos que era alguien que buscaba la justicia o que buscaba hacer algo bueno. Era un hombre que no tenía temor de Dios. Era un hombre que no tenía ni siquiera tal vez respeto por las cosas de Dios. Sin embargo, un hombre tan malvado y perverso tal vez como Pilato, al ver a Jesucristo dice: oye, yo no encuentro ningún delito en él. No encuentro de qué acusarle, no sé de qué me están hablando. Pero sus acusadores estaban tan cegados en su falsa justicia que estaban dispuestos a mantener la mentira. Estaban dispuestos a mantener sus falsas acusaciones. Quiero que nos detengamos aquí un momento en esta parte de la historia y nos preguntemos cuántas veces nosotros, a causa de creernos tan justos, tan buenos, tan inocentes, muchas veces nos hemos encontrado en este lugar. Y no hablo en el lugar de Jesús, porque Jesús sí era inocente. Hablo en el lugar de los acusadores de Jesús. ¿Qué tan dispuestos estamos de señalar a otros por sus fallas, por sus errores, por las cosas que vemos mal en los demás, para nosotros sentirnos justos y buenos? Para nosotros poder sentirnos que somos mejores, para sentirnos que estamos haciendo las cosas bien. Muchas veces, cuando nosotros estamos dispuestos a hacer algo así, no es porque digamos: me gusta hacer el malo, me gusta mentir, me gusta hacer un chisme, me gusta echar una mentira. Lo hacemos porque creemos: bueno, no está tan mal. Si esto me puede salvar, está bien. Hace poco me sucedió que mientras iba manejando cosas del trabajo, me sonó el teléfono. Yo iba manejando, entonces me sonó el teléfono, volteé para todos lados, no vi ningún tránsito y contesté, pero pues no miré bien y venía un tránsito. Ya me para el tránsito, ya me empieza ahí a decir todo. Y le dije: no, pues sí, tiene razón, póngame la multa y esto. Ya me multa, me quita la licencia y ya pues hablo con llego a mi trabajo, hablo con mi jefe. Me dice: oye, Eliseo, ¿por qué no le diste algo al policía? ¿Por qué no le dijiste algo? Que no, pues no, yo no me gusta hacer ese tipo de cosas. Me dice: oye, pero los que iban contigo, si hacen eso, les hubieras dicho que te ayudaran. Les hubieras dicho. Y a veces, en ese momento, gracias a Dios pude, pues nadie le gusta quedarse sin licencia, pero muchas veces, en ese momento, pues gracias a Dios no cedí. Pero muchas veces decimos: es que, pues si dejo que me la quite,
si dejo que esto suceda, pues voy a estar batallando yo más adelante. ¿Por qué? Porque esto me va a implicar yo más adelante estar batallando porque no tengo licencia, porque tengo que hacer un curso, que me mandaron a hacer un curso que de 4 meses y un buen de cosas. Y yo pude haber pensado en mí mismo si hubiese pensado en ese momento de manera egoísta. La verdad que estaba más asustado que nada y no pensé mucho, gracias a Dios. Pero si yo hubiese estado a lo mejor menos asustado y hubiese pensado, a lo mejor yo hubiera cedido ante eso y yo hubiese dicho, no, pues lo más fácil, lo más sencillo, pues es darle algo y me evito de problemas. Muchas veces estamos dispuestos a ese tipo de cosas, ya sea manejando, ya sea con nuestras familias, en nuestro trabajo, en distintas cosas. Estamos dispuestos a rebasar la línea porque decimos, bueno, yo no estoy haciendo las cosas que los demás hacen. Bueno, esta a lo mejor es una ayuda pequeña. No nos gusta decirle a lo mejor soborno, pero decimos, bueno, a lo mejor fue nomás ahí algo, nunca más lo vuelvo a hacer. Una pequeña mentira, una pequeña cosa mala que hacemos. Porque al igual que las personas que estaban acusando a Jesús, no era como que ellos decían, estamos condenando al Mesías. Ellos decían, estamos condenando a alguien que no está haciendo las cosas bien. Y estaban dispuestos a mentir, estaban dispuestos a acusarle por algo que ellos sabían que no era verdad. Ellos estaban conscientes que sus acusaciones eran falsas, pero ellos, su moralidad o su justicia, consideraban que estaba por encima de las leyes, por encima de todas estas cosas, que estaban dispuestos a acusarle. Estaban dispuestos a acusarle. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos cuando somos acusados de algo? Tengamos o no tengamos la razón. Nos defendemos. Somos bien prontos para sacar 1000 excusas. Somos muy prontos para, oye, ¿por qué hiciste esto? No, es que lo necesitaba. El que roba, no roba y dice, robé porque me gusta. Digo, hay uno que otro loco ahí en el mundo. Pero la mayoría dice, es que yo lo necesitaba. Lo hago por mi familia, lo hago por mi necesidad. El que miente también tiene muchas excusas. El que engaña a sus familias también lo hace pensando que tiene excusas. Es que la verdad ya no me tratan como me trataban. Y ponemos muchas excusas y somos prontos para hablar, para defendernos. Pero ¿qué encontramos en esta historia? ¿Cómo enfrentó Jesucristo esta situación? Dice que fue llevado de Pilato para con Herodes. Y Herodes se emociona porque quería verlo, ¿no? Herodes dice, wow, está aquí. Él quería ver milagros, quería ver cosas. Y dice que le hacía muchas preguntas a Jesucristo. Y Jesucristo no le respondió nada. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el silencio de Jesús? Si nosotros muchas veces, aún sin tener la razón, nos defendemos. ¿Por qué Jesucristo, que de verdad tenía la razón, no se defendió? ¿Por qué si nosotros, cuando tenemos la culpa, siempre tenemos algo que decir? ¿Por qué Jesucristo, que solamente bastaba que hablara, se defendiera, iba a ser evidente que era inocente? Yo creo que Jesucristo, si así lo hubiese querido, Él podía demostrar su inocencia. No solamente podía demostrar su inocencia, Él podía convencer a que las personas supieran que Él era inocente porque los hechos, las situaciones que Él había vivido, las enseñanzas que Él había estado dando, eran evidentes que Él era inocente. Lo había mencionado hace un momento, Pilato mismo, un pecador, un juez injusto, podía darse cuenta que Jesucristo era inocente. Yo creo que cualquier persona con sentido común que estaba ahí en el juicio podía saber que Jesucristo era inocente. ¿Por qué Jesucristo no alegó su inocencia? ¿Por qué Jesucristo se quedó callado? Me gusta algo que escribió Juan Calvino en uno de sus comentarios sobre este texto, y él escribió, el silencio de Cristo fue más poderoso que las palabras. No hay mayor predicación que la del Cordero de Dios sufriendo en silencio. Este silencio de Cristo también cumple con aquello que fue escrito en Isaías 53:7, que dice, angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Este silencio de Cristo es ese silencio de ese cordero del cual se les habló en Isaías. El silencio de aquella persona, de aquel justo
que no tenía nada que ocultar. No estaba callando porque tuviera que ocultar algo. Es el silencio de alguien que no tiene nada que ocultar, pero que acepta el juicio que se le estaba imponiendo por los hombres para que tú y yo no tuviésemos que enfrentar el juicio de Dios. Jesucristo, humilde, gustosamente, estaba enfrentando un juicio injusto para que nosotros que somos injustos pudiésemos ser tratados de una manera justa, justificados por sus obras. No había un argumento en palabras que pudiese rescatarnos, porque la realidad es que por más que nosotros queramos defendernos y exponer nuestro caso, y por más que nosotros queramos tener los mejores argumentos para defender nuestro caso, la realidad es que somos perversos y malvados. La realidad es que por más bueno que seas para hablar, por más elocuente que seas en tus ideas y presentando tu defensa, nadie de nosotros con palabras podíamos habernos defendido. Incluso las palabras de Jesucristo no podían defendernos porque no había algo que nosotros pudiésemos hacer, que Jesucristo pudiera decir, Él es bueno, Él hizo esto que pueda rescatarlo. Pero ¿saben qué sí podía rescatarnos? La obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. El juicio injusto que estaba recibiendo Jesucristo era para que tú y yo no recibiésemos ese juicio que realmente merecemos, ese castigo que tú y yo merecíamos. Jesucristo lo aceptó en silencio y como lo mencionaba Isaías, lo estamos viendo ahora de una manera física en donde Jesucristo enmudeció y fue ese cordero que fue callado, que fue en silencio a recibir ese castigo en nuestro lugar. La realidad es que nosotros muchas veces deberíamos de guardar silencio y no lo hacemos. Y Jesucristo, que tenía argumentos para él defenderse a sí mismo por todo lo que estaba siendo acusado, él decidió callar. No porque él debiera algo, no porque él quisiera ocultar algo, sino que él calló porque él realmente estaba pensando en ti y en mí y no en sí mismo. Estaba pensando en aquellos que merecíamos ser rescatados de ese juicio. Muchas veces nos falta ver esa humildad, mansedumbre, obediencia de Cristo, obediencia hasta su muerte. Muchas veces nos falta ver eso. Pero la buena noticia es que aunque a nosotros nos falte Cristo fue tan humilde, fue tan amoroso, fue tan misericordioso para con nosotros que Él estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte, hasta la cruz, por amor a nosotros. Nosotros no podemos, y toda la evidencia en nuestras vidas nos dice eso, que nosotros no podemos. Hay muchísima evidencia que pudiese acusarnos. El diablo estaría contento de estarnos acusando día con día, y tiene muchos argumentos para hacerlo. Porque por más que queramos ocultar lo que realmente somos, en verdad somos culpables. En verdad somos culpables del peor de los juicios, del peor de los castigos. Porque somos egoístas, porque somos malvados, porque pensamos en nosotros mismos. Sin embargo, aunque nosotros no pudimos llevar esa vida perfecta, Cristo sí lo hizo. Es por eso que sus hechos hablaron más fuerte que sus palabras. Es por eso que su obediencia en silencio pudo rescatarnos más que nuestras propias palabras, más que nuestra propia defensa. Es por eso que nosotros debemos de confiar en la obra perfecta de Cristo, porque Él es quien nos rescata. Porque cuando tú y yo no pudimos, Cristo sí pudo. Porque cuando tú y yo estábamos vencidos, derrotados, condenados, Cristo venció. Y venció de una manera perfecta en la cual, si a lo mejor había dudas en argumentos para poder rescatarnos a través de su obra, ya no queda duda de que si nosotros confiamos en la obra perfecta de Cristo, realmente somos rescatados. No por nuestras obras, sino por la obra perfecta de Cristo, por su obediencia perfecta, por su vida perfecta, por su camino perfecto y porque Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Por eso es que les menciono que
ante las situaciones, cómo nosotros reaccionamos ante los juicios, ante los prejuicios, ante los problemas. ¿Cómo reaccionamos? ¿De una manera humilde o realmente sentimos que somos lo suficientemente justos, suficientemente buenos y se nos olvida voltear a ver la humildad, la mansedumbre, la obediencia de Cristo? ¿Cuántas veces hubiésemos podido evitar problemas en nuestro trabajo, en nuestro día a día, entre matrimonios, con sus hijos, si tan solo hubiésemos tenido un poquito de esa humildad, de esa mansedumbre para quedarnos callados? A lo mejor teníamos la razón, a lo mejor no, pero nos encanta tener la razón, nos encanta ser los buenos de la historia, nos encanta ser el personaje principal, el que tiene la razón, el que todo le sale bien. Pero si tan siquiera pudiésemos ver a Cristo y actuar un poco con esa humildad y mansedumbre que tuvo Cristo, ¿cuántos problemas no nos hubiésemos ahorrado ya? ¿Cuántas situaciones difíciles no hubiésemos podido evitar ya? Pero ¿qué sucede? Nos encanta vernos como los que tenemos la razón, como los que somos buenos. En este mundo, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en donde nos desenvolvemos, siempre se nos ha dicho que importa demasiado el cómo nos ven los demás, lo que los demás piensen de nosotros. Y creemos que eso es lo más importante en la vida, a tal punto que, como les mencionaba en un principio, estamos dispuestos a hacer un montón de cosas con tal de tener una buena apariencia para con los demás. Eso nosotros lo vemos en la historia, que no era algo que le importaba a Cristo. Tan así que Jesucristo fue humillado a tal grado que dice que Herodes, al verlo y que no le respondía nada, al ver que se quedaba callado, entonces dice que él le escarneció. ¿De qué manera? Bueno, le vistió de una manera elegante, no para que se viera bien, sino para burlarse, porque las acusaciones que le estaban diciendo es que él se decía rey de los judíos, él se quería burlar de él, y dice que se burló él, los soldados, las personas se burlaban de él. Sin embargo, Jesucristo aceptó humildemente también este escarnio, estas burlas. Cuando nosotros muchas veces no estamos dispuestos a qué pensarán los demás, qué dirán los demás, queremos siempre que piensen lo mejor de nosotros. Y es bueno tener buen testimonio con los demás, pero va a haber un punto en donde tienes que entender, o tenemos que entender, me incluyo, que no siempre vamos a tener la razón, que no siempre vamos a salir victoriosos, que no siempre vamos a ser los mejores o los que creemos que somos. Debemos aprender a poner nuestra mirada en Cristo, quien sí lo es, quien sí es perfecto. Nosotros, a diferencia de Jesús, sí tenemos razones para ser humillados. Deberíamos de haberlo sido. Pero Cristo decidió ser humillado, ser maltratado, ser golpeado y ser juzgado para que tú y yo no fuésemos o no recibiésemos ese castigo. Cristo en su humillación no solamente llevó la humillación, sino que cargó con nuestros pecados, siendo Él justo, siendo Él perfecto. Mencionaban bien que no nos gusta decir que nosotros no tenemos la razón, mucho menos nos gusta cargar con los pecados, con las maldades, con las consecuencias de alguien más. Sin embargo, Cristo cargó con nuestros pecados, siendo Él justo, siendo Él perfecto. Si yo, cuando soy acusado falsamente de algo, me frustro, me enojo, digo, ¿por qué? O sea, yo no lo hice. En el trabajo me sucede muchas veces que los compañeros o otras personas me dicen así, no, esto lo hizo Eliseo. Y algo que no está bien hecho, en uno de los casos, para que se den una idea, en una obra en donde yo no estaba, uno de los compañeros rompió un mueble. Oye, yo ni siquiera estaba ahí. No, pues yo no fui, fuiste tú. Y yo estaba todo frustrado, alegando y peleando. Oye, yo no fui, yo no estuve ahí buscando testigos. ¿Sabes quién estaba conmigo ese día? ¿Quién lo vio a él? Y tratando de buscar para justificarme. Estaba frustrado, enojado y ya había pasado. A lo mejor a mi jefe ya se le ha olvidado y ya habían pasado 2, 3 días y yo estaba bien atento a ver que cometiera un error para decirle, ya ve, sí fue él.
Sí fue porque estaba frustrado, estaba enojado. Ahora imaginémonos a Cristo. Cristo estaba cargando con el juicio que cada uno de nosotros debió de haber cargado. Si para nosotros que somos pecadores es frustrante cargar con aquello que no hicimos, imaginémonos al justo, al santo, al perfecto, al que no había cometido nada de maldad, nada de pecado en su vida, y estaba cargando con los pecados de todas las generaciones en la historia, con los tuyos, con los míos, con los de muchísimas personas que hemos hecho cosas no solamente malas, cosas perversas que van en contra directamente de lo que es Dios. En este juicio encontramos la historia del juicio más injusto que nos vamos a encontrar en la historia. No hay un juicio más injusto que el que estamos viendo aquí. Pero también podemos decir que es en el juicio en el que se recibió más personas, recibieron una justificación a causa de lo que él estaba haciendo. Porque fue un juicio súper injusto, porque Jesucristo estaba siendo juzgado por algo que él no había hecho. Todos nosotros podemos decir que fuimos justificados a causa de este juicio, a causa de esta condenación que se le estaba haciendo, de estos cargos que se le estaban poniendo a Jesús injustamente. Es por eso que me gustaría terminar preguntándoles, ¿en quién estamos confiando en nuestro día a día? ¿Estamos confiando en nosotros mismos, en nuestro juicio, en nuestra bondad, en qué tan buenos somos? ¿O realmente estamos poniendo nuestra mirada en Cristo? ¿Realmente estamos poniendo nuestra mirada en aquel que es verdaderamente justo? Porque si confiamos en nosotros mismos, vamos a fallar. Y nos vamos a frustrar porque no vamos a poder. Pero si nosotros volteamos a ver a Cristo, al justo, al perfecto, al único que hizo las cosas bien, entonces nosotros realmente vamos a poder descansar. Porque vamos a entender que no depende de nosotros. Porque en eso consiste la obra perfecta de Cristo, en que tú y yo no podíamos, pero Cristo lo hizo en nuestro lugar. En que tú y yo somos injustos, pero el justo pagó por nuestra injusticia para que tú y yo pudiésemos ser llamados justos. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser llamados la justicia de Dios en Cristo. Es por la justicia de Jesucristo, por su obra perfecta, porque no levantó la voz, porque no habló y cayó cuando pudo haber hablado, cuando él pudo haber llamado a miles de ángeles que viniesen a rescatarlos, cuando él pudo haber dicho hasta aquí, no merecen que yo los rescate. Jesucristo fue como ese cordero que no habló, que fue directo al matadero por amor a ti y a mí. Así que el día de hoy me gustaría que pudiésemos salir de aquí animados, que si en algún momento te has sentido frustrado porque has fallado, porque no puedes hacer las cosas como te gustaría hacerlas, me gustaría decirte que hay alguien que sí lo hizo y lo hizo de manera perfecta en tu lugar. Que si tal vez hasta el día de hoy no te habías dado cuenta de que habías estado intentándolo a tu manera, con tus fuerzas, y a lo mejor te estabas frustrando porque no podías, a decirte que puedes descansar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero también a que si hasta el día de hoy no habías reconocido a Jesucristo como ese hombre justo y perfecto que hizo todo en nuestro lugar, hoy es un muy buen momento para que digas, Señor, yo no puedo solo, perdóname porque yo no puedo solo, porque he pecado, porque he fallado, y ayúdame a seguir tu camino. Ayúdame a confiar en tu obra. Ayúdame a confiar en que tú has pagado en mi lugar. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante de Dios para que Él nos ayude a poder caminar día a día confiando en su palabra. Amén.